¿Cuáles serán las consecuencias de esta desintegración de las alianzas como las conocíamos hasta ahora y como las conocimos durante más de 60 años? Vamos a discutirlo con Mariano Tursi. ¿Cómo estás, Mariano? Mariano tiene un libro anticipatorio, casi profético. Todo lo que necesitas saber sobre el nuevo desorden. Sí, sobre el desorden mundial. Sobre el desorden mundial. Estamos con Rubén Guillemi y Juan Landaburu, especialistas en temas internacionales de la Nación. Mariano, el fin del orden mundial se decretó un montón de veces. Pero esta vez parece más cierto que nunca, ¿no? Porque esta separación de Estados Unidos y Europa, ¿qué representa? Y para vos, ¿es el verdadero fin del orden mundial como lo conocíamos? Sí, claramente el orden mundial, como podríamos ponerle fecha de nacimiento, 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, como mencionabas, ese orden se terminó. Eso no quiere decir que entramos necesariamente en un momento de caos o de desorden. Vos mencionabas el vacío de poder. El poder siempre llena esos vacíos. El tema es quién y de qué manera. Claro. ¿Sí? Los desafíos de gobernanza. Un mundo donde China tenía un rol menor, marginal, esto ya no es más, claramente. Y sobre todo, entramos en una era de desorden porque no está más el ordenador. Claro. El soporte, que era Estados Unidos, el faro de luz en el mundo, ¿sí? Como se autopercibía. El orden lo sostiene el ordenador, como el poder lo sostiene él o la jefe de familia. Cuando ese poder se retrae, evidentemente... Ahora, ¿por qué no está más Estados Unidos? Es una decisión, parece una decisión propia, ¿no? No que lo fueron apartando sus socios europeos o el creciente poder chino. ¿Qué sucedió? ¿Trump? La verdad es que se prefiguraban estas cuestiones. ¿Quién deja que los gobiernos ¿quién permite la intervención rusa en Medio Oriente? Es Obama, no es Trump. Sí. Trump responde a la frustración interna, doméstica, lo hablaban en el bloque anterior, a múltiples reacciones negativas que tuvo la globalización en territorio norteamericano para sus constituencies, digamos. Así que, pero evidentemente Trump lo hace clarísimo, retirándose del acuerdo transpacífico como primera orden, retirándose del acuerdo de París. Es muy claro que Trump... Claro, esta semana hubo dos casos, me parece que fueron decisivos. El quiebre en la OTAN, Merkel el domingo pasado diciéndole Estados Unidos ya no es un socio confiable, y ayer precisamente Trump anunciando casi con pompa que se retiraba del mayor acuerdo contra el cambio climático firmado en la historia. Eso es voluntad propia. Por supuesto, más allá de la evolución, que Obama tuvo mucho que ver. Si nosotros lo vemos desde el lado de Trump, él fue a la OTAN y les dijo, paguen, quieren defensa, paguen. Sí, los principales usufructuadores gratuitamente de la globalización fueron los europeos. Nos puede gustar o no, ciertamente el estilo de Trump es un estilo bastante grotesco, pero la sustancia que hay por detrás es una frustración y un hartazgo por parte de Estados Unidos y una abdicación de su rol global, ¿sí? Por eso ahora hay desorden mundial, porque no hay más un ordenador, ¿sí? Dios ha muerto, digamos. Ese es nuestro diagnóstico, pronóstico. ¿Cómo se resuelven ahora los problemas del mundo si nadie se pone de acuerdo? Porque Estados, por ejemplo, en el cambio climático, sí, Europa y China dicen que sí, que van a seguir adelante. Ahora todo el mundo va a aprovechar para hacer la suya con el clima. Bueno, no se resuelven. Exacto. Básicamente, ¿no? Es como, sobre todo, hay muchos de los problemas de hoy requieren soluciones, digamos, entre varios países. Es el cambio climático, el terrorismo, no lo puede resolver un país solo porque son transnacionales, o sea, nos engloban a todos. Ahora, si se rompe esta coordinación de políticas entre países, los problemas es imposible que se resuelvan. Si Estados Unidos, que es el segundo contaminante a nivel mundial, no quiere bajar las emisiones de carbono, el cambio climático no se va a solucionar. Entonces, o sea, un pronóstico negro. Yo puedo poner algunas notas disenso, de color. a ver. Tengo que poner una nota de color porque, digamos, en unos años, mi hija tiene 3 años, así que tiene que ser mejor el mundo. Creo que es momento de pensar... La mía tiene 1, así que si vamos a competir... No es competir, pero es decir, no sé. nosotros estamos obligados a dejarles algo mejor. Te diría lo siguiente, pensando por ella y por todos, es momento de pensarlo de otra forma. No hay un Estados Unidos o China, hay que empezar de abajo para arriba, ¿sí? En última instancia, los que contaminan son empresas, somos ciudadanos. Empezando desde abajo para arriba se puede pensar de otra manera. Nosotros tenemos una concepción del poder como poder sobre, ¿sí? Muy de House of Cards, digamos, ¿no? Muy clarísimo esta forma. Hay que pensar un poquito el poder para.
Bueno, ¿sí? de hecho pasó algo muy interesante después del anuncio de Trump, que es que 50 alcaldes norteamericanos Sí. de muchas de las principales ciudades dijeron: nosotros vamos a respetar las metas del Acuerdo de París. Entonces es como, bueno... La solución no va a venir de arriba, sino que va a venir de abajo, y con abajo me implico la sociedad Con civil, todos los problemas, las compañías... con las guerras también. Por supuesto, por supuesto. Bueno, hay un viejo adagio en relaciones internacionales que dice que lo mejor para la paz es la prosperidad y lo mejor para la prosperidad es la paz. Sí, Igual, es muy yo quiero volver un pasito atrás con el tema de los acuerdos, que la verdad es que Parece Trump, volvemos un pasito atrás con los acuerdos. pero el tema de la globalización a los países menos desarrollados los ayudó muchísimo. De hecho, se decía, por ejemplo, que el principal beneficiario del acuerdo del que se retiró Estados Unidos, del Transpacífico, el acuerdo Transpacífico, fue Vietnam. Las economías pequeñas se beneficiaron. Nosotros tenemos a nuestra disposición bienes globales que no tendríamos si solo estuviéramos encerrados en nuestra burbuja, los países menos desarrollados. Entonces, si bien los grandes países, Estados Unidos o Europa, a lo mejor están en otra etapa, no se puede negar que en una primera etapa de desarrollo ha sido beneficioso para nuestras economías la globalización. No, claro, el tema es de ahora en más, como si eso, yo creo que el diagnóstico... Levantó el piso del mundo, pero la globalización levantó no para el piso. el cambio climático, porque No, cambio climático es otro China tema. Y la India, y es insostenible. No, yo digo economía, yo creo que la globalización levantó el piso del mundo. No es un tema de globalización sí o globalización no, es un tema de qué tipo de globalización vamos a tener, ¿sí? No se puede pensar en acuerdos de cambio climático gubernamentales, porque en última instancia, si la ecuación económica no le cierra a las empresas, lo van a incumplir. Esto es así. Por eso un mercado de créditos de carbono fue una buena idea. Hay que trabajar más sobre la implementación de muchas maneras, pero el desorden mundial es un orden mucho más complejo, donde no sirven estos líderes que se juntan y que sean 7, 20, digo, pues nosotros tenemos la cumbre del G20 el año que viene acá en Argentina, sí. entonces no alcanza con el poder en la cumbre, hay que poner otros actores Estás sobre la hablando de mesa. líderes que se juntan. Quiero que veamos un video que a simple vista es de Emmanuel Macron en la cumbre de la OTAN, cuando él llegaba, que fue la semana pasada, el fin de semana pasado. Emmanuel Macron llegando, vienen todos los líderes a recibirlo, acá lo vemos. Emmanuel Macron se acerca primero a Trump, le hace hola y le saluda a Angela Merkel, a Jens Stoltenberg, después a Charles Michel, allí, es el premier belga, y recién ahí a Trump. Todo el mundo leyó esto como un desaire, y es prácticamente un desaire. Estas puestas en escenas de los líderes, ¿cuánto ayudan al desorden mundial? O sea, a todos nos gusta reírnos de Trump, lo podemos confesar, pero ¿cuánto ayuda todo esto? Para nada, esto es, perdonen que sea tan claro y tan directo para la audiencia, pero este es el típico vedetismo irresponsable que durante mucho tiempo caracterizó una parte de la diplomacia francesa. Este no es el momento para reírse de Trump. Y justamente nosotros tenemos un gran activo. Cuando Donald Trump asume como presidente de los Estados Unidos, el único líder en el mundo que lo conocía personalmente era el presidente argentino. ¿Sí? Entonces, para lidiar con una persona que no respeta ninguna institucionalidad, ningún código cultural, nada, tener ese rapport personal es un activo en este mundo. En un mundo así de desordenado... Y aun cuando el presidente de Estados Unidos es una persona tan poco previsible, tan poco confiable y tan poco respetada... No es cierto que no es confiable. No es confiable para Merkel. Cuando vos pensás el código cultural político con el que se maneja Trump, Macri le resulta una persona muy confiable y él una persona muy confiable a Macri, ¿sí? Como Hasta que un día se levante de mal humor. Lo que yo vi en su primera pero son gira... amigos, él no va a respetar, es más, no respeta ni siquiera intereses, Pero no perdón, respeta nada. lo que yo vi en su primera gira es que él se sintió mucho más cómodo entre los sauditas absolutistas que no respetan los derechos humanos que con los líderes europeos. Entonces, estamos ante un líder que evidentemente no le gusta, digamos, los líderes democráticos. Se siente cómodo. Le gusta más un estilo autoritario. Nosotros somos un país que si el mundo está desordenado nos va a perjudicar. Se nos vuelve un mundo mucho más peligroso. O sea que este mucho escenario más de ahora, incierto. de gran desorden global, nos perjudica. Es muy peligroso para nosotros. ¿Por qué? Porque te pongo un ejemplo muy claro. En un mundo más peligroso, Argentina enfrenta incertidumbres, enfrenta riesgos que están mucho más allá de su control y mucho más allá de su poder. Por ejemplo, en un mundo más globalizado, China hace 14 meses no compra aceite de soja. En un mundo más globalizado, hoy Ariana Grande hace un concierto en Manchester, pero en julio lo hacía acá en Argentina. Exacto. Entonces, estas amenazas son globales. En este desorden, me parece que
pensar en Trump como un bufón o como que le gustan los regímenes autoritarios no nos beneficia. Trump, de todas las reuniones que tuvo, en ninguna se sintió tan cómodo como con Macri, en ninguna. Esto, digamos, es un dato para nosotros que hay que tomarlo fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Pues si vamos por las instituciones, ya vemos lo que hace Trump con París, con TPP, con OTAN, no le importa nada, pero él es el capitán. Con lo cual, en ese sentido, tener el favor relativo y todo lo que podamos decir de Trump es un dato positivo. Ahora, esta es una pregunta para los tres, porque hablamos mucho de Trump, pero el resto del mundo también contribuye al desorden global, porque Rusia está metiendo mano para dividir a Europa, para dividir a Asia. China hace lo que su interés económico le manda. ¿Cuánto de culpa tiene el resto de las regiones? ¿Cuánto de culpa tiene América Latina también, por ejemplo? Nosotros hemos consolidado, digo, para seguir poniendo notas positivas, ¿sí? Nosotros hemos consolidado un regionalismo que, con todos los bemoles que tiene, el mayor problema que enfrentamos es Venezuela. Sí, no lo hemos logrado resolver, ¿no? No, pero te quiero decir que si vos pensás Venezuela frente a la magnitud y al tamaño de desafíos que hay en el mundo, digo, creo que hay una base de confianza mutua en la región donde, por ejemplo, no tenemos ningún problema de índole fronterizo. No hay países, más allá de alguna cosa entre Perú y Ecuador, pero no tenemos nada de eso. En ninguna otra región tenés eso. Guerras civiles activas, ninguna. Armas nucleares o amenaza de guerra nuclear, ninguna. Sí, pero yo estoy de acuerdo con eso y creo que somos una región muy pacífica, pero no somos una región que lleve la unidad muy lejos también. O sea, mirá las alianzas. El Mercosur dejó de crecer, es una alianza enana, básicamente. Ahora, eso en perspectiva comparada, con tener un vecino como Rusia que pegó un zarpazo a Ucrania, o tener las tensiones entre India y Pakistán, o tener lo que ocurre en África, digo, a nivel global somos un ejemplo relativo. Pensá que estamos en un proceso de reintegración de Cuba. ¿Sí? Sí, esto digo, que también tiene sus riesgos con Trump. por supuesto, pero no creo que el proceso con Corea del Norte se dé la misma. No, obviamente para la región nuestra el problema no pasa por el tema de la no convivencia, pero digamos en nuestros lugares, que a diferencia a lo mejor de otros países que ya tienen un acuerdo sobre esas cosas. Nosotros no tenemos un acuerdo sobre el tema de corrupción. Y en todo caso, los tres escándalos más grandes de corrupción en este país en la última década, previo a la administración anterior, ahora te podemos poner el Petrolado, Odebrecht, eran tres empresas, una norteamericana, que fue IBM, una alemana, que fue Siemens, y una sueca, que fue Skanska. O sea, la corrupción no tiene ideología, no tiene nacionalismo. Sí, pero lo hicieron acá. Claro, pero te quiero decir que vos, digamos, no es patrimonio de la nación. No, patrimonio no. Yo creo que la región, aparte, es otro ejemplo de esto de cuando una potencia se retira, otros ocupan ese lugar. Hemos visto como Estados Unidos dejó de prestar atención a la región en los últimos 15 años y un aumento importantísimo de inversiones chinas, de la influencia política, también de Rusia. Bien, entonces, me están apurando. Muchísimas gracias a los tres. Mariano, el desorden va a ser por más. Sí, Dejar un libro, gran mundo a tenga. tu hija. A vos te veo optimista, no tanto a Juan. A vos, Rubén, tus hijos son grandes. ¿Cómo te ves? No, yo creo que son datos de la realidad a las que vamos a tener que ir adaptándonos, pero O sea, por ahí del es cuestión de desorden. adaptabilidad, me parece. Hay que encontrar cómo. Del desorden surgirá un nuevo orden Sí. un poco más armonioso. Muchísimas gracias a los tres. Con ustedes dos chicos, yo, Mariano Tursi, muchas gracias por haber estado acá tratando de darle un poco de orden a este desorden mundial. Ahora vamos a viajar a Europa, donde también hay un poco de desorden interno y también cierta soledad externa. Vamos a hablar con Luisa Corradini, nuestra corresponsal en París. Muy buenas noches, Luisa. Casi la madrugada para usted. ¿Cómo está? Buenas noches, Inés. Un gusto escucharlas. ¿Cómo anda? Luisa, Europa se queda cada vez más sola, ¿no? Luego del fin de semana pasado, ese casi quiebre en la OTAN,